Buenas tardes. Buenas tardes, queridos docentes, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta nueva conferencia. Hoy día nuestro señor decano iba a estar con nosotros, pero lamentablemente tiene una reunión, pero a nombre de ellos, del señor decano, doctor Luis Quineche Gil, quisiera darles una cordial bienvenida a todos ustedes a la conferencia del Bicentenario, propuesta de la reconstrucción de la ciudadanía en el Perú. Agradecemos la presencia de autoridades, docentes y estudiantes de la Casa de Estudios de la URP y le damos una cordial bienvenida a nuestro conferencista, Magíster Wilmer Martos Rojas, quien hoy día disertará una importante conferencia y espero que todos ustedes estén listos escribiendo para sus preguntas al final de la reunión. También quiero decirles que, como ya se ha venido anunciando, la asistencia es según la permanencia en toda la conferencia. Entonces, eso es automático, no tienen que estar ustedes escribiendo su asistencia. El magíster Wilmer Martos Rojas tiene una maestría en investigación y docencia universitaria, sociólogo y abogado, docente de la Universidad Ricardo Palma en la Facultad de Ciencias Económicas y en el programa de estudios básicos dicta el curso de Realidad Nacional. Estamos muy agradecidos su presencia y ansiosos de escuchar su conferencia hoy día. Bienvenido, profesor Wilmer. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, doctora Dani Lázaro. Gracias por la invitación. Más bien, si me permite, para subir mi diapositiva. Sí, ahí hay un cuadradito verde en la parte inferior de su Perfecto, compartir pantalla. computadora. Dice, sí, Bien. Share Screen. Perfecto. Listo. Gracias. Muy bien. Muy amable. Agradecemos entonces a la doctora Lázaro su gentileza y al señor decano por pensar que podemos dar hoy día una propuesta de lo que hemos considerado una reconstrucción de la ciudadanía de Perú. En los 200 años, lamentablemente, no hemos logrado una sólida ciudadanía que nos permita integrar a las personas que están excluidas y de paso también generar en Profesor, nosotros. Sí, disculpe que le interrumpa. ¿Su cámara no está prendida? sí, sí está. Ah, ya. No, ahora Perfecto. sí. Perfecto. Bien. Gracias. Entonces les decía, en 200 años no hemos logrado que se puedan integrar las personas que estaban excluidas y tampoco hemos logrado una toma de conciencia para actuar como verdaderos ciudadanos. Entonces, vamos a hablar tres partes. En primer lugar, el aspecto de la democracia y el poder. Segundo, la ciudadanía entre el 1821 y el 2021. Y en tercer lugar, una propuesta de reestructuración de la ciudadanía. Bien, entonces vamos a ver el contenido del poder político en el Perú. Obviamente empezamos con el Estado, ¿no? Y lo que implica poder, lo podemos ver en cualquier diccionario de ciencia política, sociología y hasta de la Real Academia, es la capacidad que tiene una persona, individuo o una institución de generar que otras personas de grado o fuerza o por su propia voluntad puedan realizar alguna actividad, ¿no? Entonces, el poder implica una capacidad de mando, un dominio sobre
otras personas o instituciones. Y también este aspecto del poder lo encontramos en la propuesta que hace del Estado Hans Kelsen, cuando se refiere al poder en términos de un agregado de individuos, es decir, un pueblo que vive de una parte limitada de la superficie de la Tierra y se encuentra sujeto a un determinado poder, un Estado, ¿no? Ahora, el Estado tiene dos elementos centrales, el territorio y la población. Y el poder sería esa capacidad, digamos, de generar aspecto disuasivo para que se mantenga como inalterable su población, su territorio y su deseo de vivir en paz. Bien, junto a esto tenemos nosotros el aspecto de la democracia. Entonces, la democracia va a significar que dado al origen, digamos, a través de los siglos, ¿no? Se ha ido modificando paulatinamente, pero en el fondo todavía no hemos llegado a una precisión exacta del término, ¿no? De todas maneras, podemos dar una idea de que en el Estado moderno se permite ya definir con precisión quién es el titular del poder en un régimen democrático. Y entonces el titular del poder debe ser la soberanía popular, ¿no? Entonces, a través de el estudio de las constituciones, acabamos de señalar solamente algunas. En Francia, por ejemplo, la soberanía popular se considera a la soberanía nacional que reside en el pueblo. En el caso de Alemania, la República de Alemania indica que todo el poder del Estado emana del pueblo. También la Constitución italiana considera que la soberanía pertenece al pueblo. En el caso de Finlandia, también se indica que la democracia y el principio del Estado de Derecho, el poder estatal pertenece al pueblo, quien está representado en el Parlamento por sesiones. En el caso del Perú, según el artículo 45 de la Constitución, señala el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes lo establecen. Entonces tenemos otra pregunta de qué es el pueblo. Y el pueblo es un componente del Estado. Entonces, la cuestión que inmediatamente nos suscita una respuesta a esta pregunta es que el pueblo va a ser el sustrato personal del titular de la soberanía y tiene una importancia capital para la práctica del poder. Ahora, el pueblo no es un concepto estático, sino, por el contrario, es un concepto dinámico que debe tener en cuenta la convergencia en otros criterios como nacionalidad, residencia, capacidad de participación, como elementos que van a definir la ciudadanía, que lo veremos más adelante como un concepto mucho más amplio dentro de un principio democrático de autogobierno. Entonces, aspectos como la edad, nacionalidad, residencia, ubicación geográfica, no son suficientes para identificar el contenido social que caracteriza este conjunto de personas en un escenario de libertad individual que sustenta libertad política, ostenta distintos rasgos, preferencias, razas, preocupaciones, costumbres, posturas, creencias, decisiones, intereses en general, formas de vida, todo lo cual determina que el pueblo
es un sujeto compuesto de manera heterogénea que se circunscribe en términos también de pluralismo, y de ahí viene también su riqueza. Momentáneamente, si recordamos a Grecia, el demo estaba circunscrito a un ámbito muy concreto, ¿no? Se utilizaba solamente en cuanto se consideraba el pueblo titular del poder político. Esto no deja de tener cierta ironía a la hora de hacer referencia al modelo en que se erige en la cara opuesta de la monarquía que se superó y en la cual podría esperarse algunas exclusiones, pero realmente se hicieron, ¿no? Sin embargo, eh, responde a estas definiciones realizadas a nivel teórico cuando se describen las formas de gobierno, como el gobierno de muchos y por muchos, entendiéndose tanto el género de la palabra como el hecho de que no significa todas las personas. Desde entonces, la democracia ya anticipaba problemas de inclusión, a los que más adelante se hará especial referencia cuando sea la oportunidad. Eh, Respecto a la democracia como una forma de gobierno, la situación que enfrenta la democracia es compleja en cuanto diversifica el poder en individuos diferenciados entre sí. Encontramos, en primer lugar, dos grandes aspectos cuando se refiere a la ciudadanía en los estados democráticos. En primer lugar, como partes de un conjunto, que sería el pueblo, y en segundo lugar, como organismos individuales. Es decir, son dos conexiones simultáneas del ser, el aspecto interior y el aspecto exterior, tanto del individuo como de la sociedad. Advertimos entonces una primera parte de la desigualdad en las formas de vida e intereses diversos. Y en segundo lugar, una igualdad política en relación con la posición de cada persona en la sociedad como parte del todo. En estas condiciones, la igualdad como principio democrático se concreta en medio del pluralismo, pues la razón de ser de la igualdad constitucional es el derecho, a diferencia de cada parte del pueblo. Esta doble posición individual que caracteriza a la democracia conduce a que si el poder se encuentra asignado al pueblo, se plantea el cuestionamiento de cómo ejerce un poder asignado a un titular caracterizado por, en primer lugar, la ciudadanía gradual y el pluralismo, y en segundo lugar, la igualdad política. Entonces, una sociedad, en sentido general, va a tener la población, el territorio y el poder. Ante la presencia efectiva de la organización del Estado, la población en su componente humano, ampliamente considerado, entendido como la totalidad de individuos que habitan dentro de sus fronteras, sean a nivel permanente, transeúntes, nacionales, extranjeros, la población comprende indistintamente todas, todos, todas y todos los habitantes del Estado, que por consiguiente se encuentran sometidos a su poder. La población entonces es un concepto general sometido al imperio normativo del poder del Estado. En cuanto al pueblo, ya no nos referimos a la población, el pueblo se ve como un área más concreta, donde van a primar vínculos estrechos con el Estado. La población, por ejemplo, posee un nivel pasivo y el pueblo un nivel activo. En esta categorización, el pueblo parece como un componente humano de lo que no se limita a la eventual ubicación de las personas respecto a las fronteras, leyes, como sucede con la población, o también como sucede con el tratamiento jurídico que se le da a los bienes materiales
o a los recursos naturales. Cuando se habla del pueblo, se está haciendo referencia al sustrato humano del Estado, por su razón de ser, a la causa por efecto del mismo, a quienes en definitiva le dan vida. El ejercicio democrático del poder político, en términos de la democracia, se da en tres niveles. En primer lugar, se rescata el ejercicio del poder como una consecuencia inevitable de la titularidad. En segundo lugar, el ejercicio de este poder consiste necesariamente en la participación política. Y en tercer lugar, se centra la atención en el ejercicio definitivo del poder. De tal manera que nosotros lo que observamos hoy en día es, a nivel del Estado, tres grandes poderes: el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. La democracia parte de la idea de que el pueblo ostenta el poder soberano del Estado. Entonces, la democracia es un autogobierno del pueblo, decisión autónoma sobre sus propios asuntos, por lo que configura una forma de Estado y de gobierno que trasciende a la sola atribución del poder constituyente. Y acá regresamos a la soberanía popular. La soberanía popular determina la legitimación para que el pueblo, entendido ya en términos que hemos comentado, decida sobre las leyes y su aplicación. En particularidad de la democracia, en la que el pueblo no es solo destinatario del poder, sino que también tiene una posición activa que debe hacer posible el autogobierno. La democracia entonces se expresa en una relación entre el poder y el derecho. El poder del pueblo se materializa a partir de su actuación sobre sí mismo mediante la elaboración de normas jurídicas, de modo que su propio poder le concede la facultad de formular el derecho, el cual a su vez otorga a ese poder un carácter vinculante. El pueblo entonces desempeña un doble papel. De una parte, aparece sometido al poder del Estado, es decir, ocuparía una posición pasiva como receptor de normas en cuanto es pueblo gobernado. De otra parte, se identifica con la idea del pueblo gobernante en su facultad de generar normas que él mismo debe cumplir. Acá está su papel activo. Todo esto revela la evidente complejidad de la figura democrática. Quien ejerce el poder lo recibe. Destinatario y ostentador del poder coinciden, lo que cuestiona la esencia misma del poder. Traducido en términos de poder político, la dificultad se hace presente cuando la vinculación normativa determina que la sociedad se somete a normas jurídicas que dicta a sí misma. Y es que si no se entiende de esta manera, aunque ello suponga de manifiesto cierta dificultad conceptual, no podría hablarse de democracia como una figura de autogobierno. La ciudadanía activa es un compromiso de la democracia. La elección de un modelo democrático posibilita al individuo la recepción del poder. El pueblo pasa de un ser pasivo del poder a un ser activo. Se aprecian los individuos que han colaborado para instituir el orden político. Una persona entendida en sentido político como ciudadana de una democracia es destinataria de los derechos y obligaciones del aparato normativo al que se le somete. Pero como titular del poder político, asume antes una función activa en la formulación del mismo a través de una participación política de la ciudadanía. Tenemos entonces posiciones encontradas. Hay intereses dispersos, ¿no? Entre lo que sería la práctica del poder, que podría ser espontánea, coincidente con opiniones del pueblo,
Pero lamentablemente no es un caso real, sino ficticio. La participación política tiene pues un carácter plural. Entonces el pueblo matiza las múltiples participaciones que tiene, las múltiples formas de pensar y de vivir en la sociedad. Esto quiere decir que el pluralismo caracteriza al pueblo y que se materializa políticamente a través de una participación activa en diferentes formas de vida en nuestra sociedad. Entonces, debe predominar una voluntad general, una voluntad de reconciliación de participaciones, que es un reto democrático que se llama voluntad colectiva. Así entendida, eh, hace referencia a la necesidad de reconciliar los intereses dispersos que son el sustento previo de una actividad procedimental democrática, lo que de suyo lleva enseguida al cuestionamiento sobre cuáles son los intereses que han de llevarse al debate público. El Consejo Integracionista va a permitir que tengamos dentro de la facultad decisoria la opción de que con aquiescencia de todos los miembros del pueblo se tengan que tomar decisiones a fin de que no sean individuales o de una parte del colectivo, sino que tenga la aquiescencia de todos los miembros del pueblo. Con esto no se quiere decir que el pueblo en medio de su diversidad tenga una voz absoluta, que hable por todos los miembros, pues el pueblo no está dotado de voluntad ni de conciencia, ni es capaz de una condición de colectivo y de tomar decisiones solo. De lo que se trata es que, por la exigencia de la igualdad de participación, es que las decisiones sean tomadas no por el colectivo abstracto, sino por las personas que materializan lo que forma este concepto abstracto del pueblo. Entonces, viendo el momento actual, cuando se habla políticamente de un fraude electoral en la intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales, que se aumente o modifique votos a favor de uno u otro candidato, no es válido, digamos, que se lo formule sin un debido sustento, ¿no? Bien, ahora pasamos a la segunda parte. Acá vamos a ver, en la primera vimos el aspecto teórico, en la segunda vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en el Perú en términos de ciudadanía en los últimos 200 años. Estamos ya a unos días de casi un mes de cumplir 200 años. Entonces, consultando al derecho constitucional peruano, se visualiza al ser humano en tres planos diferentes: calidad de persona al nacer, calidad nacional al establecer un vínculo jurídico, político entre la persona y el Estado, donde surge la nacionalidad, y la calidad de ciudadanos, cuando en cumplimiento de la Constitución se está en capacidad de ejercer los derechos políticos. Bien, entonces la participación ciudadana en el Perú, a través del tiempo, se ha desarrollado según la Constitución, claro, de 1993, artículo 3º, tenemos en la actualidad que son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años y que para el ejercicio de la ciudadanía se requiere inscripción electoral. Pero también son ciudadanos aquellos que han nacido en el territorio, que han nacido en el exterior de padre o madre peruanos, que han sido inscritos en su minoría de edad, los que se nacionalizan, etcétera, ¿no? Pero los nacionales y los ciudadanos poseen una personalidad jurídica, es decir, que tienen derechos y deberes. La ciudadanía tiene entonces dos condiciones muy claras. En primer lugar, su sentido de pertenencia a su comunidad.
se produce por los antecedentes familiares, de la comunidad, del ciudadano y dentro del territorio. Esto más adelante nos va a llevar a conformar la identidad nacional. Y en segundo lugar, los derechos y deberes, donde la titularidad de los derechos políticos constituyen una categoría dentro de los derechos humanos. Y entonces se tiene que vivir en base a la Constitución, leyes, normas, reglamentos, como una responsabilidad ciudadana. También se está facultado para realizar labores de control. Bien, tenemos el derecho de vivir en paz. Todos estamos de acuerdo. Y también tenemos el derecho de respetar el derecho de los demás. Tenemos el deber de honrar al país, el deber de defender la Constitución, el ordenamiento jurídico, votar en las elecciones presidenciales, municipales, regionales, cuando corresponda. Entonces nosotros estamos actuando en base al artículo 43 de la Constitución, en donde se menciona que la República del Perú es democrática, ¿no? Y la legitimidad del poder político en la democracia solo puede resultar del ejercicio autónomo de la voluntad ciudadana declarada en elecciones libres y claras. El ejercicio del voto en el Perú requiere que sea universal y nosotros lo ejecutamos en procesos electorales, ¿no? Ahora, yendo a los 800, recordemos que en América del Sur se formaron varios países tras varios años de lucha por su independencia, ¿no? Y salieron del yugo colonial español. Cuando se estableció nuestra república, ¿no? Y nuestra democracia, la ciudadanía no fue, digamos, alcanzada por muchas personas, porque el derecho de voto se reducía a un selecto grupo de personas que tenían, por ejemplo, las condiciones, en primer lugar, ser varón, ser instruido, ser propietario, ser padre de familia. La gran mayoría de la población no tenía esta posibilidad de la inclusión en el voto y en ciertos reconocimientos fundamentales. Entonces, en este caso tenemos que hay tres momentos básicos que es conveniente señalar, pero hay otros más que lo vamos a ver a continuación. En 1955, en plena dictadura del general Odría, se propone y se reconoce en el Congreso el voto de la mujer. Y por primera vez se logra la condición de ciudadana y el siguiente año tiene derecho al sufragio. Luego, en 1979, con un gobierno militar de salida, se otorga el derecho de voto a las personas que no saben leer ni escribir y que a partir del 80 pudieron votar. Luego, ya en plena democracia, en 2005, se otorgó el derecho de voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Pero viendo en más detalle, podemos ver de que en la Constitución de 1823, el peruano que podría votar también era el casado, mayor de 25 años, sepa leer y escribir, tener propiedades y ejercer alguna profesión. Tampoco incluía a la gran mayoría. En 1826 se incluye a los extranjeros casados con peruana. En 1839 a quienes realizan el pago de una contribución. En 1856 a los mayores de 21 años casados. En 1860 a los que habían hecho un pago, digamos, al Tesoro Público y sabían saber leer y escribir. Luego, en 1867, a los mayores de 21 años, en 1920, mayores de 21 años casados, 1933, peruanos mayores de edad, luego a los que, siendo emancipados, digamos, pueden tener, y bueno, se dispensa a los que son mayores de 70 años. En las elecciones de 1956, habíamos indicado las mujeres pueden votar,
en el 80 los analfabetos y los militares en el 2005. Ahora, la situación actual del voto es en tres aspectos, ¿no? En primer lugar, el voto es personal, libre, igual, secreto, universal. En segundo lugar, todos los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y elegirse igualmente a sus representantes. Tercero, el ejercicio de la ciudadanía y por ende el derecho a elegir y ser elegido solamente se suspende en casos de resolución judicial de interdicción, sentencia de pena privativa de la libertad y por sentencia con habilitación de los derechos políticos. Bien, ese aspecto histórico entonces es importante para darnos cuenta de cuántas personas no habían sido consideradas y paulatinamente se las está integrando a una ciudadanía plena. Entonces, la participación ciudadana es un derecho y la oportunidad individual y colectiva que poseemos los ciudadanos de manifestar nuestros intereses y demandar a través de nuestros actos la probabilidad de elegir personas a nivel presidencial, regional y local que nos puedan representar, ¿no? Para esto, entonces, se desarrolla una participación directa, tal como lo establece la Constitución, y también el derecho de sufragio está previsto en el artículo 31, para que sea muy claro. En el artículo 17 también se habla del derecho a participar, elegir. En el inciso 20 del artículo 2 también. Bueno, este es el aspecto legal, ¿no? Con esto ingresamos a la tercera parte, que es el título de la conferencia de hoy día, ¿no? En primer lugar, la difícil construcción de un Estado unitario y descentralizado, marco en el que se inscribe el proceso de descentralización, encuentra en nuestra historia tres hitos fundamentales. En primer lugar, en el siglo XIX, con Ramón Castilla, se extiende paulatinamente la estructura estatal con el financiamiento del guano. Se logra abolir la esclavitud, suprimir el impuesto a la población indígena, pero mantiene el sistema de servidumbre en las relaciones del campo. Los cocinatarios del guano se enriquecieron, se generó la corrupción y la naciente oligarquía agraria gobernó el país hasta bien entrado el siglo XX. Otro aspecto corresponde a la década o la época de 1968-1975, cuando una junta militar de gobierno, presidida por el general Juan Velasco Alvarado, trata de modernizar el aparato estatal. Se da la reforma agraria, se liquida el trabajo servil en el agro, se fortalece el rol del Estado como conductor del desarrollo, pero tampoco se logra la inclusión total de todos los miembros en ciudadanos. Luego, a partir de 1992, se inicia la era del neoliberalismo. En 1993 se establece a raíz del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, la Constitución de 1993, y entonces desde ese momento tenemos una política económica neoliberal en donde el rol del Estado es mínimo y lo que prevalecen son las fuerzas del mercado. Entonces tenemos un nivel reducido de la presencia del Estado en el interior del país, con insuficiencia de recursos fiscales para financiar propuestas centralistas. También carencia en la población de organizaciones perfectamente, digamos, convocadas, normadas, y también nos faltan líderes y dirigentes que tengan una condición permanente, democrática y descentralista. Las municipalidades se han, digamos, puesto a desarrollar acciones de servicio fundamentalmente, pero no
a ser colaboradores o responsables como gobierno local del desarrollo de su jurisdicción, que sería un elemento sumamente importante. Obviamente también tienen carencias en términos de sus ingresos, ¿no? O lo que le podría orientar el Estado. Bien, las ciencias sociales han estudiado mucho en los últimos años la ciudadanía y han visto de que ha prevalecido y prevalece una ciudadanía pasiva, ¿no? Entonces, parece que esto es parte de las democracias occidentales. Entonces, la idea que nosotros pensamos es que esta ciudadanía debe cambiar. Debe ser una ciudadanía en donde, claro, considerando los derechos, las obligaciones, que sean reconocidos en toda la comunidad, pero que surjan nuevos actores que intervengan en una moderna sociedad con una, digamos, concepción política moderna, modernos sistemas de comunicación, pensando en el futuro, no en el pasado, ¿no? Entonces, este nuevo escenario social y político en el que funciona la ciudadanía tiene que ser, pues, responsabilidad de intelectuales, especialistas en la materia, que puedan dar algunas orientaciones en este aspecto, ¿no? Entonces, modestamente se propone que nos podamos reintroducir en este tema de la ciudadanía, sometiéndolo a un debate mucho más amplio, ¿no? Donde todos los grupos políticos e ideológicos puedan empezar a recobrar importancia, porque de la noche a la mañana da la impresión que nos hemos quedado sin líderes, sin partidos, sin organizaciones que puedan orientar los horizontes a los que debe de avanzar nuestra sociedad. Conocemos el aspecto de la derecha que efectivamente ha dado una reconceptualización de la ciudadanía, pero en términos de su propia identidad liberal y capitalista, ¿no? Y entonces lo vemos en las calles marchando alegremente pidiendo, digamos, ciertas concesiones, ¿no? Que antes no se podía observar. Y también hay otros, digamos, grupos como los feministas que han manifestado también su rechazo a la exclusión de la mujer, ¿no? Y bueno, hay una serie entonces de colectivos que es conveniente que puedan participar en este aspecto, ¿no? En los últimos 30 días, o si no un poco más antes, en nuestros medios de comunicación han aparecido unos expertos en política, los politólogos, ¿no? Los cuales generaron una implosión de discursos sobre la ciudadanía, pero dejando ver por quién se tenía que votar y por quién no se tenía que votar, que no es la posición, digamos, de un profesional o un académico, ¿no? Entonces, esto más bien pareció que fue una moda entre especialistas, politólogos, ¿no? Que manifestaban opiniones subjetivas y orientadas a favorecer a algún candidato y de esa manera, a su modo, pretendían articular un funcionamiento de una ciudadanía activa, pero a su modo, ¿no? Pero la realidad nacional es mucho más amplia, ¿no? Tiene muchos más desafíos y ahí está pues el aspecto de la democracia, la justicia social, el imperio del Estado de Derecho, ¿no? De la ley. Entonces, no es lo mismo hablar de una alusión al poder cuando se tiene una concepción sesgada de la realidad, sino más bien tenemos que ser conscientes que probablemente los adultos hemos dejado de
tener la esperanza, el espíritu de cambio, que sí lo tienen las nuevas generaciones. Y entonces es necesario recurrir a ellas como un instrumento para poder orientarlos, darles algunas pautas para que puedan ellos de una manera mucho más orgánica, ¿no? Más riqueza de integración, resolver, claro, no es su responsabilidad obviamente, ¿no? Sino impulsar la solución de los problemas que se dan en nuestra sociedad, generando un nuevo impulso de la vida cívica, ¿no? Sobre estos criterios actuales. Entonces necesitamos un discurso en que se permita construir una ciudadanía activa, en donde por lo menos en base a dos ideas subyacentes se pueda, digamos, actuar. Por un lado, una sociedad en la cual tiene una necesidad económica, social. Estamos dentro de una pandemia y entonces ellos tienen muchas necesidades, ¿no? Y bueno, se trata de darles unos paliativos que no son suficientes. Entonces, esa paralización económica es muy compleja. Luego, tenemos ciudadanos que quieren dejar oír su voz, pero no tienen, digamos, medios que sean posibles de desarrollar. Ahora, el Estado ha respondido en un criterio de, digamos, tomar decisiones de apoyo a un bono, reactiva, orientarnos para no contagiarnos, etcétera. Pero sentimos que las desigualdades como derechos, digamos, se han continuado ampliando y ahora aparecen como una barrera increable para una plena ciudadanía. Entonces, podría ser como una especie de respuesta el poder crear algunas condiciones más eficaces en términos de juntar factores sociales, políticos, ideológicas, eh, digamos, dialogar y encontrar algunas soluciones que nos puedan hacer bien a todos, ¿no? Entonces, este concepto de participación democrática debe ser, pues, un largo y amplio ejercicio de deber y derecho, donde exista puntos de partida, ¿no? Válidos para todos, sin excluir a nadie, y luego puntos de llegada con experiencias que podemos contribuir. Entonces, en todos los países democráticos se ven de manera reflexiva cómo elegir a sus representantes. En muchos países democráticos se tiene que reconocer como legítimos los resultados de los procesos electorales. De lo contrario, se genera zozobra, inquietud y inseguridad. Entonces, la insatisfacción de los ciudadanos eh, por no tener un sistema político democrático más sólido, ha hecho de que los jóvenes tomen pues la palestra y sean actores políticos, lo cual está muy bien, ¿no? Entonces, hemos visto cómo se han desmoronado nuestros partidos a la muerte de los líderes y entonces hay un vacío. Este vacío lo deben llenar los jóvenes, ¿no? Con sus versiones mucho más ricas, más amplias, ¿no? En donde ellos sí escuchan los reclamos de la ciudadanía cuando nosotros pensamos que están escuchando música o haciendo juegos con sus elementos tecnológicos, ¿no? Y no es cierto, ellos están atentos, más que nosotros probablemente, para hacer estos cambios. Entonces, este aspecto de darle la posta, ¿no? Sin culparlos ni hacerles responsables, es conveniente en posibilidad de una reconceptualización de la ciudadanía, donde el pueblo se puede organizar, los problemas se puedan discutir. Por ejemplo, la falta de atención de salud viene después de varios años hacia atrás.
el gran problema de la educación. Las instituciones que tienen recursos, pues recurren a tecnologías, plataformas, Blackboard, etcétera, pero los que no tienen acceso a Internet, a celulares, a tablets, no pueden tener una educación adecuada, ¿no? Igual sucede con los aspectos de las enfermedades y otros elementos que se encuentran en este momento presentes dentro de nuestra sociedad y que antes de llegar a los 200 años deberíamos de tomar conciencia para que más adelante se pueda hacer otras promesas como la que planteaba Basadre, ¿no? Bien, entonces el lenguaje de los derechos, digamos, cuando se les dice a los padres de que tienen que participar en la educación de sus hijos, da la impresión de que es como obligarlos a que a los menores de 14 años o de 12 años, los padres sean pues sus tutores, que le presten atención, colaboren con los proyectos, los fotografíen, los eleven a plataformas y le ayuden al profesor, ¿no? Entonces el profesor finalmente termina agotado con los niños que son, digamos, traviesos, que se están adaptando a una nueva forma de educación a distancia. Y entonces este es un problema que se tiene que también plantear para un desarrollo más adelante positivo, ¿no? Entonces, hay una serie que no lo vamos a, por la brevedad del tiempo, no lo vamos a tratar de solucionar ni plantear ahora, pero que es conveniente dejarlos planteados para que podamos más adelante darnos cuenta de que hay cosas que a veces no queremos señalarlo, pero que se está viendo que todas las concepciones económicas se toman en base a grandes corporaciones, élites financieras, instituciones que generan monopolios, ¿no? Y en democracia lo que queremos es un impulso cívico, políticamente dinámico para hacer frente a los cambios que nuestra sociedad necesita y a involucrarnos todos como ciudadanos en esta esfera pública, ¿no? Entonces, ya sabemos el diagnóstico. Tenemos que tratar de encontrar canales para integrarnos, crear instituciones sólidas, democráticas, responsables, que trabajen a nivel institucional sin intereses individuales y que hagan frente a un problema que acontece no a un grupo de personas, sino a todo el país, ¿no? Y de esta manera, entonces, nosotros tendremos una tranquilidad de poder hacer, alcanzar algunas ideas a estos jóvenes que ellos buscan su voz, sus formas de actuar, ciertos colectivos se preocupan también por la solución de los problemas y que deben construir, pues, una nueva sociedad, ¿no? Entonces, me parece que por el tiempo que se nos había otorgado, está bien hasta este momento. eh, y no sé si tienen algunas consultas para poder absolver. Gracias, profesor. Eh, por favor, en el chat podrían escribir sus preguntas para poder leerlas al profesor. Antes, mientras van escribiendo sus preguntas, profesor, quisiera preguntarle yo también. Con todo gusto. Tocó la parte de la normatividad y la parte jurídica, la parte jurídica y la parte normativa. Por ejemplo, en estas últimas elecciones que se ve un poco contrarrestada como si estuviese peleado la parte normativa con la parte jurídica. No sé si nos podría ampliar ese concepto. Claro, perfectamente a nivel de el código electoral se tiene, y la misma Constitución, mejor nos referimos a la Constitución. En el capítulo 13 se habla del sistema electoral. Y entonces, artículo
181 indica: el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterios de conciencia, resuelve con arreglo a ley y a los principios generales del derecho en materias electorales, de referéndum, de otro tipo, y tiene pues una instancia final definitiva y no revisable. Contra ellos no procede recurso alguno. Bueno, para no ser más explícito, pero lamentablemente, como dice la doctora Lázaro, efectivamente da la impresión de que hay dos grandes sectores, ¿no?, que han quedado como finalistas, pero uno de ellos, al no ganar, recurre pues a una serie de ideas, ¿no?, como el fraude no fundamentado, y otros tipos de influencia a través de medios de comunicación, ¿no?, en marchas, etcétera, dando la apariencia de que efectivamente para algún ciudadano despistado es la verdad. Y la verdad es la que debe estar pues en las normas. Para eso hay un sistema electoral en la Constitución. Tenemos que vivir democráticamente de acuerdo a las normas que nos establecen las leyes, porque de lo contrario sería el criterio del más fuerte, el que grita más, el que tiene más dinero, el que sale más a las calles, el que tenga la razón. Y eso no es la idea de una sociedad civilizada, ¿no? Sino que el buen ciudadano, por ejemplo, es aquel que sabe que va a postular y en el camino puede ganar o perder. Y el buen ciudadano reconoce, ¿no? Y entonces así damos el ejemplo a los demás. Pasa lo mismo en el fútbol, ¿no? Si nosotros ayer ganamos a Colombia y hemos salido contentos. Pero ¿qué hubiera pasado si perdemos y el entrenador dice fraude, ¿no? Todo el mundo ha visto cómo se ha jugado, ¿no? Los goles que se han metido. Entonces, eso me parece que es un error muy grande, que si tendríamos una sólida formación ciudadana, no hubiera ocurrido. Acá tenemos, creo, a ver, una pregunta todavía. Sí, hay una pregunta. Acá, no, sí. Dice Luis Gerardo, dice: buenas tardes. Antes que nada, quiero felicitar al gran ponente que nos brindó la conferencia de hoy. Excelente exposición. Mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera los valores cívicos y la formación de los jóvenes en este tiempo de incertidumbre y diferencias políticas afecta a la sociedad peruana? Bien, gracias, señor Luis. Los jóvenes en estos últimos años nos han dado una gran sorpresa, porque frente a lo que, digamos, anteriormente se esperaba, es que las cosas, digamos, queden como están, o de lo contrario, que puedan existir cambios. Entonces, hasta antes de, digamos, unos 5 años atrás, ¿no? Quién sabe, el joven estaba más pendiente de lo que significaba, digamos, su propio entorno. Sin embargo, bueno, el jurado de elecciones ha dado algunas conferencias a través de las escuelas. La estructura también curricular del Estado ha modificado. Entonces, ya se habla de la Constitución y de una serie de elementos vitales para que el joven tome conciencia que antes de cumplir los 18 años, teóricamente no es un ciudadano, porque el Estado lo reconoce a partir de los 18 años. Pero él ya toma conciencia de quién es, de su alrededor, y entonces ha participado de manera muy acertada en una serie de marchas, ¿no? Por ejemplo, cuando se cerró el Tribunal de Garantías Constitucionales en la época del señor Fujimori, en la dictadura, los jóvenes de las facultades de Derecho salieron a reclamar. De la Universidad Ricardo Palma todavía no teníamos facultad de Derecho, pero fueron jóvenes a reclamar. Los mayores, claro,
teníamos temor porque hubo también una política de amedrentamiento, ¿no? Entonces, les decía, hace como 5 años los jóvenes tienen sus propias redes, sus propias formas de obtener información, validarla y tomar un punto de decisión. Y existen una serie de confrontaciones, digamos, muy fuertes, pero ellos, digamos, no van a una posición irreconciliable, sino que dialogan. Entonces, tenemos otra etapa, pues, que hay que reconocer, la de los mayores, que ya quedó, digamos, muy aletargada frente a los nuevos problemas y nueva concepción de la sociedad. Entonces, por ejemplo, los actos de corrupción son solamente cometidos por adultos, a Dios gracias. Entonces, los jóvenes tienen pues una concepción prístina, limpia, no están manchados por nada, ¿no? Los jóvenes no tienen intereses creados, entonces ellos toman decisiones por la opción que consideran la más adecuada. Los jóvenes tienen una sólida formación moral y eso les da fuerza para enfrentarse a alguna cosa que ellos consideran que no es la más adecuada. Entonces, los jóvenes en este momento son un ejemplo. Hay 2 héroes de estos jóvenes que fueron, digamos, matados, pero también los jóvenes dejaron, digamos, una situación que se veía muy compleja al momento de el Parlamento, en una forma equivocada, van a vacar a un presidente interino, digamos, no era el titular, faltando poco tiempo para que concluya su mandato, y se dan cuenta de esa actividad. Entonces los jóvenes salen y de manera no violenta, ¿no? Realizan la gran marcha en 1, 2, 3 veces, ¿no? Acompañado por algunos adultos que quisieron permanecer, pero quienes dieron el pecho fueron los jóvenes. Entonces, tenemos que aprender de los jóvenes mucho, ¿no? Entonces, claro, para nosotros los docentes, el proceso de enseñanza-aprendizaje es perfectamente dinámico todos los días, ¿no? Vamos pensando que vamos a enseñar, pero resultamos aprendiendo. Bien. La siguiente pregunta es de Víctor José. Dice, buenas tardes. En democracia es importante la legitimidad. ¿Cómo se sustentaría esto en la actual elección? Efectivamente. Bueno, recurriendo a la Constitución. La Constitución ha establecido el sistema electoral para que el sistema electoral, conformado por la Oficina de Procesos Electorales, Registro de Identificación Civil, puedan llevar a cabo las elecciones. Entonces, compete al Jurado Nacional fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, como que lo ha hecho, a todo el proceso electoral, mantener y custodiar registros y organizaciones políticas, velar por el cumplimiento de las normas, administrar la justicia en materia electoral y proclamar los candidatos elegidos. Todo esto, entonces, es responsabilidad del sistema electoral, del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos que confiar en esta instancia que la ha creado los constituyentes de 1993, que está en nuestra Constitución, no ha sido derogado. Entonces, la legitimidad es lo que establece, digamos, los documentos. Han venido fiscalizadores extranjeros y el Jurado Nacional de Elecciones no ha estado con los brazos cruzados. Ellos, a través de ciertas estructuras, han podido fiscalizar la legalidad. Han habido fiscales, han habido instituciones privadas que también se han puesto a observar todo esto, ¿no? Entonces, de esta manera se establece la legalidad. Lo otro sería pues pasar a otra actitud, digamos, de que el que tiene más fuerza, más dinero, al que hace más bulla, obliga a que se tome una decisión equivocada. La idea para todo ciudadano es que, como muchas personas lo han señalado en las calles, que gane
el que tiene la cantidad de votos adecuados y que finalmente pueda legislar para los 33 millones de habitantes, ¿no?, del país. Entonces, las concepciones ideológicas luego de este proceso electoral debe, digamos, superarse, ¿no? Ahora, llama la atención que presidentes del Poder Judicial digan que se tenga que, digamos, anular esto y luego dar una segunda vuelta. Militares que tuvieron una posición muy amplia dentro del Estado, comando conjunto, también dicen, no me gusta esta elección, hay que eliminarlo y dar una segunda, tercera, cuarta vuelta. La democracia no es así, ¿no? La democracia tiene que fortalecerse y con ello la legitimidad con, digamos, el valor de la ley, de la norma, ¿no? El imperio del Estado de Derecho. Bien. Jorge Llerena nos pregunta al conferencista: buenas tardes, ¿por qué la demora en proclamar al nuevo presidente? ¿Cómo usted dice de las leyes están puestas y no va a cambiar nada en el resultado? La juventud salió en masa, algo nunca visto, pero sin informarse lo que ha pasado con el terrorismo. Bueno, Jorge Llerena, gracias por la pregunta. Bueno, la primera parte sí la puedo responder. Sucede de que el Jurado Nacional de Elecciones está conformado por, digamos, diversos miembros que son pues elegidos, digamos, uno por votación de la Corte Suprema, otro por la Junta de Fiscales Supremos, Fiscales Supremos Jubilados, otra por el Colegio de Abogados de Lima, otra por los decanos de las Facultades de Derecho y Universidades Públicas, otra por los decanos de Facultades de Derecho y Universidades Privadas. Sucede que el Colegio de Abogados de Lima, y este es un jalón de oreja para los abogados, hace 2, 3 años que no tienen en orden su decanato, ¿no? O más me parece. Entonces, es una vergüenza para nosotros que el Jurado Nacional de Elecciones en este momento no tenga un representante del Colegio de Abogados de Lima. Ahora, los siguientes 4 tienen que votar. Claro, el presidente tiene el voto libremente. Entonces, me parece que internamente, claro, no es tan simple ponerse de acuerdo cuando todos son, pues, digamos, de formación jurídica, ¿no? Y se tiene que analizar con sumo cuidado. Ahora, claro que han habido una avalancha, pues, de, digamos, reclamaciones sin fundamento que han inflado, digamos, para la opinión pública lo que no hubiera sido, ¿no? Y entonces, ahora ya los jurados especializados están dando sus informes y el aspecto tendrá que darse en cualquier momento, no creo que pase de una semana, para que sea, pues, claro, ¿no? Ahora, el aspecto de lo que ha pasado con el terrorismo, no, no sé a qué se refiere, si me podría usted dar una ayuda. Sabemos lo que pasó en Vizcatán, no sé si a eso se refiere. Parece que dice que las leyes están puestas, pero la juventud salió en masa, algo Sí, nunca visto, pero sin informarse, dice, ¿no? sin informarse lo que ha pasado con el terrorismo. Eso, De repente eso es antes de las elecciones, pero ya dadas las elecciones creo que ya sí, bueno, eso claro. es otro tema. Tal vez, claro, tal vez viendo cuál era la intención de la pregunta, sí, ¿no? Pero así queda en el aire, ¿no? Bien. Yo quisiera abusar de su paciencia, profesor, y hacerle una pregunta también. Acerca de la propuesta que usted está haciendo acerca de la ciudadanía con nuevos actores,
¿no? Y justo lo que el joven preguntaba acerca de la información, porque muchas de las personas o de los politólogos, ¿no? Que confunden a todo el electorado, a toda la población, ¿no? Ya que haya votado por uno u otro candidato, y eso es irrelevante, pero los politólogos, que son las personas que se supone que estudian la política social, ¿no? Dentro del país, y que deberían estar aptos para poder a nosotros darnos una información clara, precisa, para que no estemos en la incertidumbre, ¿no? Su propuesta me parece de lo más exitosa para el futuro, puesto que los nuevos actores, pienso, no sé, le quiero consultar, que deberían estar, que son nuestros jóvenes de hoy, ¿no? Que deberían tener estos cursos de ciudadanía que algunos se han quitado ya de la currícula del colegio, lamentablemente, y es por eso es que también tenemos este tipo de resultados, ¿no? Eh, los jóvenes deberían también ejercitarse en estos cursos de ciudadanía, de repente abrirse posgrados para cuando salen de la universidad o carreras acerca de cómo afrontar este tema de la ciudadanía en el Perú. Claro. Eh, Gracias, doctora Dani. Un elemento central que no se está tomando en cuenta es de que la misma constitución política indicaba que tendría que enseñarse en todo el sistema educativo. Claro, por niveles, ¿no? Lo más simple para los pequeñitos y luego ya la versión completa para la universidad. Pero no he visto en la estructura curricular de nuestra universidad, para empezar por nosotros, la enseñanza de la Constitución. Claro, los jóvenes que son abogados, digamos, ya van a ser abogados, ellos sí, obviamente lo van a conocer, lo van a memorizar, lo van a entender perfectamente bien, pero no los demás. Entonces, necesitamos que los médicos, los arquitectos, los médicos humanos y veterinarios, los traductores, los psicólogos, todos los contadores, economistas, ingenieros, etcétera, puedan conocer la Constitución. Y ahí están nuestros puntos de apoyo para nuestras acciones, ¿no? De lo contrario, estamos, pues, digamos, con la venda en los ojos. Y lo que usted decía, la gran responsabilidad de los politólogos era orientar, ¿no? En las dos versiones, porque ellos no tienen que sesgarse a uno o a otro, ¿no? En las dos. A presenta, B presenta. Usted tome la decisión, ¿no? Pero los medios de comunicación, lamentablemente, pues totalmente sesgados, han sido una voz de resonancia escrita, visual o por ondas radiales de un solo sector, ¿no? Y esto no es parte de una democracia, una sociedad, ¿no? En la que esperamos todos juntos alcanzar, pues, en algún momento un bienestar nacional, ¿no? Otro elemento es que nosotros deberíamos de, digamos, tal vez en ciencias económicas, hablando con el decano sea posible, proponer algunos cursos de líderes, liderazgo, ¿no? Eh, Foros de discusión a nivel interno, ¿no? Que podamos tomar con asignaturas afines, ¿no? Foros de discusión de la situación actual, ¿no? Y nuestros líderes podrían participar a nivel nacional e internacional, ¿no? En inglés, en francés, ¿no? Impulsarlos para que sean, pues, los líderes del mañana. Hay que darles un empujoncito, ¿no? No dejarlos así solos, porque ellos tienen la intención, ¿no? Pero debe tener, pues, el marco teórico, el sustento, ¿no? Que los fortalezca para que ellos vean toda una concepción mucho más amplia del rol del Estado, ¿no? De lo que significa la sociedad y cómo se tiene que deslindar con aspectos de la corrupción. Cuando enseñamos realidad nacional, con mucha pena decimos, desde el 90 hasta la actualidad, gran parte de los presidentes, si no todos, se van a la cárcel, ¿no?
¿qué ejemplo se le da a los jóvenes? Malo, ninguno, ¿no? Los jóvenes sí nos están dando ejemplo a nosotros. Entonces, me parece que esto, claro, tenemos que tomarlo en la universidad y ojalá en todas las instancias posibles que nos competan para que ellos tengan, digamos, toda una información bastante amplia, bastante rica y puedan tomar decisiones. También ellos tienen pues unos foros especiales cuando son parte del tesis estudiantil, porque siendo miembros de la Asamblea Universitaria son autoridades, miembros del Consejo Universitario son autoridades, miembros del Consejo de Facultad son autoridades. Entonces, claro, ellos tienen que estar también muy bien orientados en el reglamento general, el estatuto de la universidad, la ley universitaria, etcétera, ¿no? Y en base a eso, dar la información a todos los alumnos, porque sucede a veces de que un alumno tímido se le fue, digamos, la luz por su casa y no reclama y se queda sin su nota, ¿no? Cuando la idea es de que se le difunda, como se está haciendo ahora en algunas facultades de ciencias económicas, el PEP, se difunda, digamos, qué canales debe tomar para hacer respetar su derecho y que se le pueda tomar examen porque no depende de él, sino de una circunstancia externa. Entonces, es, claro, muy largo, pero es necesario, claro, que se empiece con algo, ¿no? Y lo tenemos a la mano, estos aspectos. No sé, doctora, si... Sí, gracias. Qué importante es saber pues los derechos y los deberes de cada ciudadano, ¿no? En base a eso seguir Sí. caminando en este querido Perú, que debemos todos estar poniendo el hombro desde el sitio que nos encontremos. Vamos a finalizar con la pregunta de Alexander Rocky Cruz, para no dejarle al aire su pregunta. Dice, desde su percepción, estamos ante un proceso absolutamente normal con los indicios y pruebas que ciudadanos sin color político están presentando. Estamos ante Bueno, gracias, señor Alexander Rocky. Efectivamente, el sistema electoral está bien, ¿no? Porque está cumpliendo con todos los procedimientos. Lo que sucede es que empezó mal el proceso político. Entonces, lo que hubiera sido una gran fiesta democrática, teníamos nosotros ya de décadas atrás, se derrumbó todos los partidos políticos, a consecuencia de enfrentar el terrorismo a Sendero Luminoso, digamos, la izquierda quedó paralizada y eso le afectó a otros partidos como Acción Popular, que era del centro, el PPC, bueno, que era derecha, el mismo APRA de un centro izquierda, ¿no? Eh, por no mencionar otros de los grandes de 80 años, pues partidos, y nos quedamos sin ese elemento. Luego ha habido un vacío y frente a este vacío ocurre lo siguiente, de que la candidata, digamos, la señora Fujimori, ya venía con una experiencia del gobierno de su padre y de dos procesos en los que había participado y bueno, había perdido y entonces estaba muy dolida. Entonces, esta es una visión personal. Me da la impresión de que contrataron expertos, digamos, en movilización de masas, concepciones ideológicas, etcétera. Y entonces dijeron, lo que no ha fallado siempre es atacar a que si uno no es, digamos, ciudadano democrático, podría ser comunista. El comunismo como tal no existe, ¿no? Pero es un elemento, digamos, que siempre se lo pone acá. En el Perú, desde 1940, se ha determinado, por ejemplo, se determinó que en el 30 el partido aprista era comunista, nada más falso. Había un partido socialista que crea María Tegui, que después se vuelve Partido Comunista, y en el 75 hubieron como 50 partidos comunistas chiquitos, cada uno con su líder, ¿no?
Pero eso no era ningún peligro. Pero en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, establece los países occidentales y los buenos y los malos, los países que estaban detrás de la cortina de hierro. Ahí estaba perfectamente Rusia, ¿no? Y después ya China con su reforma, con su revolución de 1936. Pero siempre se ha utilizado en los mismos Estados Unidos, el anterior presidente Trump dijo, si no me eligen a mí, todos son comunistas. Y él pateó el tablero, lo cual pues no está bien, ¿no? Entonces, ahora empezó mal el segundo periodo, digamos, en el sentido de que esta señora salió diciendo, ahí está, digamos, el comunista, ¿no? Y entonces fue pues un golpe muy duro a una persona que es un campesino, que es profesor, etcétera, y le han achacado pues su vinculación a un partido de la que él no pertenecía, pero era el único que le daba un sustento, una serie de elementos, ¿no? Pero eh, ese aspecto ha polarizado totalmente al país en dos aspectos, ¿no? El Lima y el resto del país. Y Lima no es el Perú. Lima tiene 1/3 de la población, pero los 2/3 están adentro. Muchas veces se han hecho objeciones, digamos, de que por parte de las regiones, la municipalidad, que el Estado no llega al interior, ¿no? Todo se determina en Lima. Y eso está mal. La centralización es totalmente negativa. Entonces, empezando este segundo proceso mal con tú no eres demócrata, tú eres comunista, se generó pues un proceso de calentamiento absurdo, ¿no? En el cual, bueno, hemos llegado pues a digamos, a una separación de dos grupos, ¿no? 8 millones y tanto están a favor de alguien, 8 millones y tanto a favor de alguien. De los 8 millones, mucha gente ya no está, digamos, en la concepción de lo que había pensado inicialmente, ¿no? Pero no me parece que sea, digamos, práctica de uno u otro, sino intereses ya previstos. Hay muchos intereses económicos que detrás de la señora Fujimori piensan que estos intereses se tienen que hacer prevalecer sobre los otros que más democráticos podrían servir también a todo el país, ¿no? Ahora, ninguno va a ser, apenas gane, va a ser pues el dueño del país, obviamente, ¿no? Tampoco no va a gobernar para el grupo que tenga, ¿no? Difícil. Es para todos, ¿no? Pero lamentablemente se ha dado un cariz pues absurdo, cuando debería ser mucho mejor. Como por ejemplo tenemos nosotros cuando vemos un movimiento democrático, bueno, en Estados Unidos hay dos partidos, cuando se van a luchar entre ellos, lo hacen con toda la condescendencia y no llegan a lo que hemos llegado acá, ¿no? Pero esperamos que esto se pueda suceder si continúa claro esta concepción de el imperio de la ley con el sistema electoral, ¿no? Con el Jurado Nacional de Elecciones. Muchísimas gracias, profesor Wilmer. Realmente nos quedamos satisfechos y esperando algún día otra vez volver a escucharle con sus conferencias. Muchas gracias por la paciencia también de responder a nuestras preguntas. Para el auditorio, no se olviden de que su asistencia va a depender de la permanencia en la conferencia. Eso es automático y lo está tomando las oficinas de OFICIC. ¿Ok? Les agradezco nuevamente al profesor Wilmer, a la audiencia que nos ha escuchado, que ha escuchado la conferencia y ha participado, especialmente a los que han participado. Muchas gracias, profesor. Esperamos vernos pronto. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a las presentes. Gracias. Bueno, hasta otra oportunidad con todos. Hasta luego.